Hola, ¿cómo estás? Quisiera brindar un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy contentos por esta nueva serie temática de poder mostrar a la iglesia que, bueno, somos nosotros mismos. La iglesia, cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo, pero una iglesia como una corporación, una iglesia como una iglesia local, tiene una misión que es alcanzar al mundo con la verdad de Jesucristo. Ese es el propósito que el Señor nos ha encomendado y en esta oportunidad quisiera hablar un poco acerca de lo que ya hemos venido mencionando. ¿En qué sentido? En el sentido en que creemos que la iglesia aún tiene un rol fundamental en la historia humana. Y para eso quisiera invitarte a que busques en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el cual va a ser nuestro texto clave para esta nueva cápsula, en esta nueva conversación, en esta nueva meditación cristiana. Vamos a leer en el capítulo 7 de Apocalipsis, el cual está puesto en el sellamiento de los 144.000 sellados, que tiene una gran característica. Pero luego de esto viene un subtítulo dentro del capítulo, en el capítulo 9 en adelante, y vamos a leer los versos 9 y 10. Bueno, hemos visto que en el último tiempo hemos aprovechado también de incluir más de un texto de base, más de un texto básico, principalmente porque nos interesa tener un contexto en el cual podamos tener una base, poder poner una mirada en relación a lo que nosotros queremos presentar en el Señor Jesucristo. Para ello vamos a invitar a mencionar este tema. Antes de hablar del versículo y leer estos dos versículos que están en Apocalipsis 7, en los versos 9 y 10, el tema que queremos tratar son aquellos pueblos que aún no están alcanzados. ¿Cuáles son y dónde están? ¿Esa podría ser la iglesia perseguida? Son preguntas que nos queremos hacer en esta jornada de meditación, en esta jornada de reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Entonces, como bien dijimos, vamos a leer estos dos textos de base, estos dos textos de introducción para meternos, para introducirnos de plano con este tema. Dice así, versos 9 y 10. Recuerda que están dentro de un contexto en el cual se explica por sí mismo. La Biblia se explica por sí misma porque está puesta en un contexto. Cuando tú lees un texto fuera del contexto puede ser un pretexto, pero acá puedes leer y la invitación es que leas completamente el capítulo 7. Nosotros hemos hecho ya una serie temática acerca de los capítulos del Apocalipsis, pero en esta oportunidad estamos hablando sobre la iglesia y su misión y su responsabilidad con el Evangelio, con presentar el Evangelio. Y desde ahí es que queremos hablar sobre estos pueblos no alcanzados, sobre la iglesia que está siendo perseguida en algunos lugares. Pero no sin antes introducir la palabra del Señor, vamos a leer estos dos versículos, 9 y 10 del capítulo 7, y luego de eso vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo a través y por medio de la oración con el Señor. Dice así, después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y aclamaban en alta voz, diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Hay otra versión que dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, que es muy similar a la versión que acabamos de leer. Con estos versículos de introducción queremos
pedir también la dirección del Espíritu Santo para ser acompañados en esta meditación cristiana, en esta reflexión, en esta cápsula cristiana, para podernos introducir en este tema de la iglesia perseguida, de los pueblos que aún no han sido alcanzados, que pueden estar más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Dónde están? Vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias porque tú primeramente, a través de tu palabra, a través del contexto de ella y a través del mensaje que tú nos entregas, podemos comprender claramente lo que tú nos quieres decir, Señor. Permítenos, Señor, que podamos hablar sobre este mensaje en el cual se centra también en la iglesia de estos pueblos no alcanzados, una iglesia que quizás puede estar siendo perseguida en estos momentos, pero la Biblia es clara, Señor, en el capítulo 7 de Apocalipsis, versos 9 y 10, de que habrá una gran multitud, incontable, que las personas no podrán contar, de distintas lenguas, de distintas tribus, de distintos pueblos. Y eso tú, Señor, ya lo revelaste a tu siervo Juan para mostrar quién es Jesucristo, Señor. Tu revelación a través de este libro santo. Señor, acompáñanos para que también la iglesia se ponga en juego y asuma la responsabilidad. Sabemos que los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis están plenamente centrados en siete iglesias que ponen el contexto de toda la cristiandad a través de la historia y de las distintas características que tienen las iglesias a través de toda la historia. Señor, acompáñanos para que este mensaje también pueda calar hondo en la iglesia actual y en la iglesia futura, Señor. En esta iglesia escatológica, en este mensaje que podrá traer paz, claridad y que verdaderamente mostraremos quién eres tú, Señor, a través de Jesucristo. Porque toda la escritura ha sido para revelarte a ti. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en un principio, en los mensajes anteriores que hicimos, alguna introducción, hablamos acerca de la relevancia de la iglesia, vimos la importancia de las misiones como la iglesia debe participar en ellas principalmente. Uno de los deberes de ella, de la iglesia y de nosotros, dijimos que era enviar misioneros, orar por ellos y también orar por aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio. Y aquí viene una pregunta importante, pero enviar misioneros ¿hacia dónde? Enviar misioneros ¿a dónde? ¿Quiénes son las personas por las que debemos orar para que conozcan el Evangelio? Tu iglesia, tu corporación, tu iglesia local, que a lo mejor puede ser una o puede ser parte de una agrupación cristiana donde hay muchas iglesias que están centradas en ellas, está enviando misioneros hacia otros lugares, tiene un mensaje de misión, está puesta en juego para hacer una misión. Son temas que acá también debemos preguntarnos. Quizá estamos muy centrados en nosotros mismos, quizá la iglesia está muy centrada en los aspectos de los recursos de la iglesia y cómo debe hacerlo, cómo los dones espirituales también deben centrarse para edificar la iglesia y eso también es muy importante. Pero si una iglesia no crees en el conocimiento divino y no tiene un mensaje para presentar, un mensaje misionero, un mensaje evangelizador para que otros sean enviados, no hay mucha claridad. En esta reflexión, en esta meditación que queremos presentar hoy, tiene uno de los objetivos es señalar quiénes son los pueblos que aún no han sido alcanzados. Sabiendo esto, nuestras oraciones pueden ser más específicas. También nuestra oración intercesora hacia
hacia otros pueblos no alcanzados es fundamental. ¿Estás orando solamente por tu iglesia local? ¿Estás orando solamente por tu corporación y el trabajo misionero que éste está haciendo? ¿O estás orando por toda la cristiandad? ¿Estás orando por lo que está pasando quizás en la ventana llamada 1040, donde a lo mejor el pueblo cristiano está siendo perseguido? ¿Te has preguntado eso? Por eso que los objetivos de nuestra misión tienen que estar más y más enfocados en la misión, de una manera más específica. Pero, ¿qué significa en este sentido un pueblo no alcanzado en materia misional, en ese sentido, en materia de misiones? En resumen, podemos decir que son los pueblos que aún no han recibido el Evangelio. Quizás tú y yo vivimos en una condición en la cual el Evangelio puede ser predicado libremente. Puede ser que a lo mejor te sientas con ciertas trabas, pero aún no hay una persecución directa para presentar el Evangelio. Pero en ciertos lugares sí eso existe. Puede parecer difícil creer que en un mundo tan amplio, tan globalizado, donde la información está disponible para todos a través de Internet, aún existen personas que nunca han tenido el acceso al Evangelio. Y eso es algo que realmente nos da que pensar. Sin embargo, definir un pueblo no alcanzado va más allá de eso. Debemos considerar que todavía existen lugares remotos y donde hay culturas de pueblos que ni siquiera tienen una forma escrita oficial. Eso tú seguramente te lo has preguntado o lo sabes. Y mucho menos tienen una Biblia a mano o en su lengua materna. También debemos considerar que el pueblo no alcanzado va más allá del acceso al Evangelio, sino a un pueblo, o nación o tribu o cultura donde no hay cantidad significativa de cristianos activos en ese lugar y no pueden generar un impacto ni por la predicación ni por el testimonio. Sabemos que es el testimonio de las personas quien es la predicación más eficaz. Pueblos no alcanzados van más allá del acceso al Evangelio. Pueblo, nación, tribu, cultura, que aún algunos definen como pueblos no alcanzados, como aquellos lugares donde la presencia activa de cristianos no siquiera ronda el 15% de la población total. El proyecto Yeshua o Joshua va más allá de los que divide a subconjuntos donde hay menos del 2% de evangélicos y menos del 5% de cristianos profesantes. Lo que está ocurriendo en muchos lugares, uno de los proyectos que tiene la cristiandad. Teniendo en cuenta algunos de los datos, de estos datos estadísticos, llegamos a la conclusión de que aún no se ha llegado a más de un tercio de la población mundial. Y si consideramos el tercio al cual llamamos cristiano, ha entendido el Evangelio o ha mirado a Cristo verdaderamente como es? Es una pregunta muy relevante, muy importante, porque quizás ese tercio de la población que ha tenido la oportunidad de conocer quién es Jesús, ha conocido un Jesús de una manera equivocada. Ese tercio que ha tenido la oportunidad de conocer quién es Dios, quizás no ha conocido al Dios de amor que presenta realmente las escrituras. El mensaje de las escrituras, quizás la letra de la escritura puede ser que nos parezca algo aterrador, pero cuando tú miras en la lupa de Jesucristo, podrás entender que toda la escritura da testimonio de Él. Pero, ¿quiénes son estas personas y dónde están? Veremos a lo largo de esta reflexión que nos va a tomar un tiempo eh, ciertas características de, este, de estas naciones, tribus, pueblos y lenguas aún no alcanzadas.
Antes de hablar de pueblos no alcanzados, deberíamos pensar por qué la necesidad de ser alcanzados. Sin mencionar la gran comisión descrita en Mateo 28, del verso 19 al 20, es en el que es un fundamento sólido e incuestionable de este deber, consideramos la visión que tuvo Juan. En este sentido, Juan, en los versículos que nosotros citamos como versículos introductorios de Apocalipsis 7, versos 9 y 10, Juan tuvo una visión donde ve el resultado de la misión que está descrita en el texto de Mateo citado anteriormente, lo que nosotros hablamos sobre Mateo 28. La visión de Juan que tuvo este apóstol es realmente extraordinaria, ya que señala las características de todos los salvos, del pueblo en general, de distintos pueblos, pero todos pueblos de Dios, pueblos, lenguas, tribus diferentes, pero todos pueblo de Dios, que en ese momento se señalan y se destaca con algunas características. Primero, que vestían ropa blanca y estas fueran blanqueadas por la sangre del Cordero. Y estaban todos adorando en la presencia del trono de nuestro Dios. Esta multitud era una multitud innumerable. Esto apunta al desafío de la misión, que es llevar el Evangelio a innumerable cantidad de personas. Y esta multitud estaba compuesta por personas de distintas naciones, color de piel, tribus, distintos lenguajes, distintos pueblos, distintas características. Esto distingue claramente el alcance misionero, el alcance de la misión. Todos deben conocer el Evangelio, todas las naciones, pero porque claramente en Mateo 24 dice que cuando sea predicado este Evangelio, el Evangelio verdadero, porque quizás por 2000 años hemos estado predicando un Evangelio falso, pero cuando se predica el verdadero Evangelio centrado en la persona de Jesucristo, esos 2 tercios de la población mundial entenderán y comprenderán que son salvos a través de la sangre del Cordero, porque a ellos, porque al Cordero y a Dios estarán alabando por el sacrificio y la entrega y el amor del Padre de entregar a su Hijo, que éste se entrega de manera voluntaria para salvar a toda la humanidad. Esto distingue claramente la misión. Todos debemos conocer el Evangelio, todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, y en todos los idiomas. Juan, al dar una descripción de las características de la multitud, usa la palabra todas, y ahí nos engloba todo. Por lo que se entiende que en el cielo habrá al menos uno salvo de cada pueblo, de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, de cada grupo étnico, porque engloba a todos, a todo el que quiere desde este punto ser una persona que recibe el regalo de la salvación. Pero el hecho es que no todas las naciones, pueblos, tribus conocen el Evangelio, no todas las personas tienen acceso al Evangelio en su lengua materna. Por tanto, la iglesia debe continuar con el propósito de concluir en este sentido lo que nos presenta Hechos 1, verso 8. Hasta el último de la tierra, hasta el último de la tierra, para que el día final encontremos en el cielo a lo menos un salvo de cada nación, de cada pueblo, de cada tribu y de cada lengua. ¿Crees tú que eso es imposible para Dios? ¿Crees tú que eso es imposible para nuestro Señor? Hoy día me voy a centrar quizás en uno de estos grupos. Podemos ampliarlo en todos, pero quiero hablar sobre aquellos pueblos no alcanzados. Primeramente hablaremos sobre los musulmanes.
Musulmán es todo individuo que practica el Islam. Hay distintas características de los musulmanes, los chiitas, por ejemplo, y otros, pero vamos a hablar de manera general. Es todo individuo que practica el Islam, que es una religión monoteísta centrada en la vida y en las enseñanzas del profeta Mahoma o Mohammed, que habría recibido revelaciones del arcángel Gabriel alrededor del año 610 después de Cristo. Estas revelaciones se registraron en un libro llamado el Corán, conocido más como Al-Corán, el sagrado libro del Islam. El Islam es la segunda religión más grande del mundo y crece cada día, sobre todo en algunos sectores como en Asia, África y Europa. Aunque tienen seguidores por todo el mundo, la mayoría se concentra en el Asia y en el África. En el Asia del Medio Oriente y en el África. En el África, en el norte del África. Curiosamente, Mohammed o Mahoma y sus seguidores al comienzo de su viaje fueron perseguidos porque comenzaron a predicar que solo había un Dios, Alá. Tuvieron que dejar su tierra natal, la Meca, y refugiarse en Medina, también en Arabia Saudita. Así comenzó la peregrinación y el trabajo misionero de estos musulmanes. Según un pastor cristiano, dice que la mayoría de las diferentes ramas islamistas están formadas por personas pacíficas, muy pacíficas, comprometidas con la fe en Alá, en Dios, en ese sentido. Por lo tanto, en este sentido, aunque en algunos lugares los musulmanes son perseguidores de las iglesias cristianas, debemos amarlos, porque la Biblia y Jesucristo mismo nos dice amar a aquellos que nos persiguen, amar a aquellos que se consideran nuestros enemigos. No porque nosotros seamos enemigos de ellos, sino que porque a lo mejor ellos a nosotros nos consideran equivocados, nos consideran infieles. Eso es así. Ellos son los que nos consideran infieles porque no hemos recibido supuestamente la última revelación en ese sentido. Eh, en- pero en estas diferentes ramas islámicas que están formadas por personas pacíficas y comprometidas con su fe, Cristo pondrá la claridad y el amor centrado en el amor al prójimo. Y muchos de ellos hoy día están siendo alcanzados por el amor porque Cristo está poniendo el amor por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque en algunos lugares los musulmanes son perseguidores de la iglesia, como bien dije, debemos amarlos y respetarlos. Así como éramos nosotros mismos enemigos de Dios antes de conocer a Cristo, pero fuimos alcanzados por su amor, los musulmanes, a quienes muchos cristianos consideran enemigos, porque también debemos reconocer esa parte, también son objeto de este amor. Puntos de convergencia, así como los musulmanes fueron perseguidos al principio de su existencia, también lo fueron los primeros cristianos. Los musulmanes creen en un Dios único, los cristianos también. Estos puntos se pueden utilizar como puntos de convergencia en la misión para llegar a estas personas, pero tú y yo tenemos que hacerlo por medio del amor. Quisiera hablar sobre un segundo grupo de estos pueblos no alcanzados. Por un tema de tiempo, para también dejar otro espacio para profundizar sobre otros, quisiera hablar sobre el budismo o los budistas. Como dije, no voy a profundizar más allá, así como lo hice con los musulmanes, porque no es el tema. El tema es que nosotros principalmente tengamos amor hacia ellos. Principalmente los budistas son pueblos que
sigue la religión del budismo. El budismo es la cuarta religión más grande del mundo y la mayoría de sus seguidores se encuentran en Oriente, principalmente en Asia. Se estima que hay alrededor de 500 millones de seguidores del budismo en el mundo, concentrados principalmente en Japón, en China. China es el lugar donde hay mayor cantidad de budistas, en el Tíbet, en Tailandia y en algunos lugares de acá de la América del Sur también hay una cantidad bastante grande de budistas. Por, de hecho, en Sudamérica, por la forma pacífica en que ellos presentan su mensaje, gran parte de los sudamericanos ha aceptado esta religión. Por ejemplo, en Brasil hay alrededor de 245.000 budistas. La filosofía budista se seguía principalmente por las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido en este caso como Buda, que significa iluminado. Hay muchos Budas en el budismo que son seres como santos iluminados que presentan un camino hacia la liberación de esta conciencia que puede alcanzarse a través de prácticas y creencias espirituales como la meditación. La religión budista, al contrario de lo que mucha gente piensa en su forma clásica, no es teísta. Es decir, no tiene ni adora a un dios. Buda en este sentido, o Siddhartha, no se veía a sí mismo como una deidad a la cual se debía practicar un tipo de adoración, sino que como una guía espiritual con seguidores de sus creencias y prácticas. El budismo predica el desapego de las cosas materiales y todo lo que es transitorio, lo que resulta en una especie de autosuficiencia espiritual para ellos. Los budistas también creen que todos los seres tienen encarnaciones y reencarnaciones. ¿Sabes que en el pueblo cristiano, y antes de ser pueblo cristiano, el pueblo judío, se creía, y en muchas partes del Oriente, en el Medio Oriente, había sido influenciado el tema de la reencarnación? Cuando se profetiza a una vuelta de Elías, muchos consideraban que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, por la influencia y por el alcance de los pueblos. También tiene que ser. Piensa que 600 años antes de la aparición de Cristo, en el tiempo en que estaba el profeta Isaías, también el budismo estaba naciendo. Los budistas, como dije, creen en las encarnaciones y las reencarnaciones. Por tanto, según sus creencias, el individuo debe ser bueno con todos los seres, ya que en otra vida se puede experimentar otra forma de vivencia, otra forma de vida orgánica. Puntos de convergencia como los budistas, los cristianos también creemos que nuestra vida aquí es transitoria y que debemos apegarnos a las cosas de este mundo. O sea, que no debemos apegarnos, eso quise decir, que no debemos apegarnos a las cosas de este mundo, porque nosotros nos proyectamos en un mundo venidero. Nuestra esperanza no está en la próxima reencarnación como los budistas, sino que en la vida eterna con Cristo Jesús, quien vino y pagó el precio por nosotros para liberarnos del pecado. Es la idea de alcanzar en la evangelización de estos pueblos. Hemos tenido la oportunidad de hablar de los musulmanes y los budistas. Luego seguiremos conversando porque nos parece importante hablar sobre otros pueblos que tienen otras características también, para terminar hablando sobre la iglesia perseguida. Te agradezco este tiempo y esta oportunidad de hablar sobre estos pueblos no alcanzados y vamos a darnos un tiempo para hablar sobre la iglesia perseguida. Que el Señor te bendiga y que también tú puedas amar con todo tu corazón para no ser llamado un mentiroso.
como el Señor lo presenta, ¿cierto? A través de Pablo, que dice quien ama a Dios y no es capaz de amar a su hermano, que puede ser tanto un musulmán como un budista, será considerado un mentiroso. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.